Soy Mochero Vázquez, conductor del programa Sembrando Conciencia, un programa que se transmite por las redes sociales de Libros del APRA. En esta oportunidad y en esta segunda parte seguimos conversando con nuestra invitada especial, Beatriz Carolina Romero Parra. Ella es dirigente juvenil o dirigente del Comité Regional o Estadal de Yaracuy, y también es miembro o concejal del municipio de San Felipe. Es un orgullo saber cómo en el mundo, a pesar de la crisis que existe, se vienen incorporando miles y miles de jóvenes, unos buenos y otros que no tienen profesión, otros que son ociosos y que ingresan a la política porque creen que esa es una forma de volverse ricos, y justamente bajo esa modalidad es que le han hecho daño a la política en cada uno de nuestros países. Quiero preguntarte, Beatriz, sobre Hugo Chávez. Yo no sé si tú cuando naciste ya estaba Hugo Chávez en el poder, o tuviste un conocimiento, un antecedente, o tu familia que está muy vinculada a la política te han contado algo. Y luego quisiera saber tu opinión también sobre Maduro, Nicolás Maduro, que es el que actualmente regenta el poder en Venezuela. Y en esta parte también me gustaría tener tu opinión respecto a lo que piensas tú del comunismo en América Latina, especialmente del castrismo. Bueno, nosotros acá en el país, y tengo que contártelo como anécdota porque fue algo que probablemente pasó en todas las familias venezolanas. Eh, yo nací en democracia, en donde aún estaba gobernando el compañero Carlos Andrés Pérez, quien posteriormente le da un golpe militar en el año 92. Ese mismo año y ese mismo mes, mi madre estaba embarazada de una de mis hermanas y casi le toca dar a luz porque en ese momento la angustia y la zozobra que se vivía en el país era increíble. Bueno, posteriormente ya sabemos lo que pasó con la historia del compañero Carlos Andrés en esa intentona de ese golpe, todos los movimientos que se hicieron para tratar de sacarlo del poder. Su posterior acusación, una acusación falaz acerca de alguna malversación que hubo hasta este momento, y lo explicaban algunos abogados cuando estábamos haciendo hace días atrás la conmemoración del centenario del compañero Carlos Andrés Pérez, de cuán injusta fue esa sentencia que lo mantuvo prisionero en su casa durante algunos meses. Posteriormente a eso, bueno, en el año 98, cuando se dan las elecciones presidenciales y gana el presidente Hugo Chávez, nosotros en el país comenzamos nada más y nada menos que con un desastre natural. Posteriormente a eso, creo que vino el augurio que ya había sonado el compañero Carlos Andrés Pérez de lo que se iba a significar ese gobierno de Hugo Chávez. Un gobierno revanchista, un gobierno de odio, un gobierno que trató de aniquilar todo lo bueno que había hecho la democracia de los 40 años, en donde existía el bipartidismo por parte de Acción Democrática y el Partido Social Cristiano CUPEI. Durante todos esos años, también debemos decir que fueron los años de mayor progreso del país y fue a cargo de los gobiernos de Acción Democrática. Hubo represión en los años siguientes, hubo paros, hubo maneras de tratar de salir de esto, a lo mejor no fueron las mejores, pero eso nos llevó hasta un punto de quiebre en donde, bueno, posteriormente a la muerte de Hugo Chávez, viene su hijo político y asume la presidencia del país. Y terminamos nosotros en esta debacle en donde desde el año 2016 comienza prácticamente una hambruna aquí en el país, en donde se veían colas y colas y colas de las personas en los supermercados, en los abastos, tratando de conseguir algo de alimento y de productos de primera necesidad y de la cesta básica para su familia, en donde el sueldo no alcanza para nada, en donde se atropella a las personas de la tercera edad, en donde los jóvenes
no tienen ningún tipo de beneficios, no tienen oportunidades de trabajo, no tienen oportunidades para desarrollarse, para crecer, para eventualmente formar inclusive una familia. Eso trae consigo una estampida, una huida del país de muchos y muchos jóvenes que se van porque ven que no tienen un futuro en el país. Entre esos jóvenes, profesionales, jóvenes que dieron su vida y que estudiaron carreras como ingeniería, como medicina, aquí en el país, y que en los años del gobierno del compañero Carlos Andrés Pérez, esas mismas estampillas se iban pero regresaban para ayudar al desarrollo de este país. En este momento, lo que viven los jóvenes venezolanos, lo que viven las familias venezolanas es un desmembramiento total del núcleo familiar, jóvenes que se van y dejan a sus padres, madres que se van y dejan a lo mejor a sus hijos prometiéndoles que van a venir para otorgarles un mejor futuro. Todo eso ha sido difícil para nosotros como venezolanos tratar de ver hasta qué punto nosotros como sociedad podemos surgir y salir adelante. Y esto pasa también por una crisis política, y hay que decirlo, y responsablemente debo hacerlo. Mi entrada formalmente a la política se da por todos estos temas que te estaba comentando. El hecho de que como joven profesional yo no veía un futuro y entendía que probablemente, inclusive como se dieron a la tarea de destruir la industria privada, nosotros como jóvenes no teníamos oportunidad de trabajar en ninguno de los dos lados. No teníamos oportunidad de trabajar en la industria privada porque la destruyeron. Y no teníamos oportunidad de trabajar en la industria pública porque además de que la destruyeron, si tú no presentas un carnet de militancia del partido de gobierno, tú no tienes oportunidad de trabajo. Hasta eso ha llegado este tejido y este entramado que yo siempre lo he tildado que es un problema y una crisis política que desencadena crisis no solamente de ideología, sino crisis sociales, crisis económicas. Hasta eso nos llevaron estos gobiernos de este partido de gobierno que también ha tenido su mutación, porque al principio era Movimiento Quinta República y posteriormente pasa a ser Partido Social, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que son los partidos que fueron los partidos de gobierno en el momento de Chávez y ahora en el momento de Maduro. Claro, pero ahí hay que ver también, Beatriz, que no solamente es la insurgencia de Chávez como Chávez, sino que hay que mirar también la mano del comunismo castrista, ¿no? Que sale de Cuba, de un país, de una isla que vive en el más completo atraso, pero que inexplicablemente, países que han sido estrellas en el crecimiento económico, como el caso de Venezuela, como el caso de Chile, como el caso de la Argentina, como el caso de mi patria, Perú, o como el de Colombia, para no seguir mencionando más, incluido México, han podido sucumbir ante una ideología que se llama comunismo. Muchos dicen el comunismo no existe, y lo dicen porque ellos saben que esa ideología es dañina, es perversa, y ellos no quieren vincularse con esa ideología, pero en el fondo la practican, porque el comunismo es una doctrina económica, no para el crecimiento, sino para la destrucción económica de los países y consecuentemente de la destrucción política, social, cultural, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes respecto al comunismo castrista? ¿Qué opinión te merece tú que estás viviendo el día a día en tu tierra, en tu patria, en esa patria querida que cantan los cantores populares en Venezuela, o en este bravo pueblo como está escrita en las letras del himno nacional? ¿Qué es lo que qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es lo que te mueve a ti en este momento frente a la crisis de Venezuela y a la vigencia de esta ideología llamada castrocomunista? Nosotros en Venezuela, mejor que nadie, podemos explicar a lo mejor cómo fue esa mutación
de esa ideología que vino entramándose aquí en el país. Y te lo digo que es una mutación porque a lo mejor hubo muchos títeres que manejaron a estos dos señores que mencionamos hace momentos, el expresidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro, en donde hay una formación ideológica y esa formación ideológica, precisamente como tú lo explicabas, es para la destrucción de los países, para la destrucción de la población, para el empobrecimiento y la carencia de a lo mejor de educación de cada uno de sus ciudadanos. Yo creo que nosotros en Venezuela hemos sufrido los embates de lo que ha sido lo peor de ese castrocomunismo, como tú lo dices. Pero también en ese momento cuando se da, eso no hubiese pasado y eso lo recordamos nosotros siempre, los acción-democratistas acá, de que eso se dio también porque hubo manipulación, no solamente desde Cuba, podría decirse, sino que hubo manipulación interna. Y es que la verdad es que los llamados liberalistas o la derecha venezolana, que para ese momento estaba encargada de la mayoría de los medios de comunicación, se encargaron de destruir la imagen de nuestros compañeros, de destruir la imagen de nuestro partido, de destruir la imagen de quien en ese momento era el presidente de la República. Un hombre que tenía una visión diferente de lo que debía ser Venezuela y que hizo las cosas como debía hacerlas y que a este momento la historia le está dando la razón. Nosotros lamentablemente estamos viviendo un problema que se da en toda la región. A lo mejor Venezuela se ve peor porque continuamente hemos estado bombardeados del problema durante ya 23 años. Ya llevamos casi 24 años en este sistema en el que se ha empobrecido la ciudadanía, en donde, como yo le digo a los compañeros, se encargaron de lavarles el cerebro, de mantenerlos ocupados por la panza para que dejaran de pensar con el cerebro. Entonces, nosotros lo hemos vivido aquí y que no es un problema nada más de Venezuela, es un problema de América Latina, es un problema en el que cada uno de esos focos de comunismo, pseudocomunismo, autoritarismo y regímenes dictatoriales se ha establecido, se ha querido establecer a lo largo de la región. Y en su momento, cuando estaba Hugo Chávez acá en la presidencia de la República, se encargó como que de ser la punta del iceberg de todo lo que se quería lograr en la región. Y nosotros fuimos financistas, y digo nosotros porque Venezuela fue el dinero de los venezolanos, los que fueron financistas de todos esos pequeños focos de regímenes castristas en la región. Lo fuimos de Nicaragua en su momento, lo fuimos de Cuba en su momento, fuimos aliados de Brasil en su momento también, y de toda la región en Argentina, o sea, fuimos los financistas porque teníamos con qué, porque para ese momento la industria petrolera estaba en un momento tal que permitió que la corrupción llegara a tal punto y que cada quien enriqueciera sus bolsillos y financiábamos a otros países mientras el tejido social en Venezuela se iba degradando, mientras la infraestructura que se construyeron en los gobiernos de acción democrática se iban degradando. Aquí, y lo decíamos hace días, porque podemos hablar de 1000 puntos, Mochero, y nos quedaríamos cortos con el tiempo. Todo lo que en este momento hay en Venezuela fue construido en los gobiernos de acción democrática. Aquí ellos no nada nuevo. Y todas esas infraestructuras que han debido tener un mantenimiento correctivo y preventivo, no la tienen. Aquí en Venezuela hay apagones y nada más anoche estábamos sufriendo uno aquí en la ciudad capital, mientras en una zona estaban haciendo unos toros coleados, en otras la gente no tenía luz. Mientras en algunas zonas aquí hay fiestas e inauguración de plazas y plazoletas, hay otras zonas de nuestro pueblo que no tienen luz. Y esa es esa industria eléctrica que crearon los gobiernos de acción democrática, que no ha tenido inversión, en la que estos señores no han podido hacer nada nuevo, no han podido ni siquiera hacerla más grande. Aquí lo que hacen, y debo decirlo con toda responsabilidad, es reinauguración en reinauguración en reinauguración. Capitas de pintura y después
no hay nada nuevo. Reinauguraciones de carreteras que se construyeron en gobiernos acción democratistas o Muy en bien, gobiernos democráticas y ellos lo único que hacen es cambiarle el nombre. Y así la industria de petrolera, la industria eléctrica, el sistema de educación, igual el sistema de salud. muy bien, Carolina. Eso aquí en Perú le llaman parches, reparches y colorete. Y eso es puro robo, puro asalto al presupuesto nacional. Vamos a terminar este segmento y luego comenzamos el tercer segmento.